Durante muchas generaciones, personas de todo el mundo se han sentido intrigadas por la historia de la escalera de Jacob. La frase escalera de Jacob se ha hecho muy conocida e incluso ha inspirado títulos de libros, películas e inventos. Pero, ¿de dónde viene este término y por qué ha sido tan significativo a lo largo del tiempo? Para entenderlo, debemos mirar el libro del Génesis, capítulo 2, donde aparece la historia original y comienza su impacto duradero. Jacob, quien más adelante sería reconocido como el antepasado del pueblo de Israel, tuvo que huir de su hermano gemelo, Esaú. Este trasfondo comienza en Génesis capítulo 25, donde se nos cuenta que Jacob engañó a Esaú para que le cediera sus derechos de primogénito como hijo mayor de Isaac. Esaú, movido por el hambre, entregó su herencia a cambio de un simple plato de comida. Más adelante, en Génesis capítulo 27, el engaño de Jacob fue aún más lejos. Se disfrazó de Esaú y engañó a su padre, ya anciano y casi ciego, para que le diera la bendición que estaba destinada a su hermano. Con ese acto, Jacob obtuvo tanto la herencia material como la espiritual que le correspondía a Esaú. Estas acciones provocaron un conflicto serio entre los dos hermanos, como se describe claramente en el texto. Génesis 27:41 dice: Esaú odiaba a Jacob porque su padre le había dado la bendición y pensaba: después de que muera mi padre y termine el luto, mataré a mi hermano Jacob. Esaú no hablaba por hablar, lo decía en serio. Al darse cuenta del peligro que corría Jacob, su madre Rebeca lo envió a la casa de su hermano Labán para que estuviera a salvo. Jacob también planeaba buscar esposa y comenzar de nuevo con la aprobación de su padre, lejos del enojo de Esaú. Génesis 28:5 nos dice: entonces Isaac envió a Jacob, y él se fue a Padán Aram, donde vivía Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Aquella noche, cuando cayó la oscuridad, Jacob se encontraba solo al aire libre, bajo un cielo lleno de estrellas. No tenía más que una piedra para apoyar su cabeza. Se sentía culpable por su pasado, solo en el presente y angustiado por el futuro. Pero aquí es donde la historia da un giro. En Génesis 28:10-15, la escena cambia. Jacob salió de Beerseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar, se quedó a pasar la noche porque el sol ya se había puesto. Tomó una piedra, la puso bajo su cabeza y se acostó a dormir. Y soñó con una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. En la parte alta estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré esta tierra. Tu familia será tan numerosa como el polvo de la tierra, y se extenderá hacia el oeste y el este, hacia el norte y el sur. Todas las naciones del mundo serían bendecidas a través de Jacob y su descendencia. Dios le aseguró: estoy contigo. Te protegeré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Esta parte de la historia sigue a Jacob en su camino hacia Siria. En ese momento se sentía solo y agotado, como si estuviera persiguiendo un futuro incierto. Pero aunque se sintiera abandonado, no lo estaba. Dios estaba con él, tal como dice Juan 16:32. Jacob ya había recorrido más de 60 kilómetros, desde Beerseba hasta Betel. Afortunadamente, encontró un lugar tranquilo donde descansar esa noche. Probablemente era una zona silenciosa, con árboles, donde pudo detenerse y recuperar fuerzas. Sin cama, usó una piedra como almohada y se recostó bajo el cielo abierto. Aunque en la antigüedad esto no parecía tan malo, podemos imaginar lo duro que debió ser: frío, incómodo y rígido. Después de un día tan largo y agotador, dormir sobre el suelo solo aumentaría su cansancio físico.
Jacob estaba expuesto, sin refugio y sin lugar donde huir en caso de peligro. Era consciente de que estaba huyendo por su vida, con el temor constante de que su hermano pudiera encontrarlo o enviar a alguien tras él. En ese punto, Jacob estaba completamente vulnerable. No tenía nada ni a nadie que lo protegiera, pero Jacob, acostumbrado a una vida de viajes y desafíos, aceptó con voluntad las dificultades por venir. Eligió servir a otros y enfrentar lo que viniera con paciencia y humildad. Y esa elección fue la correcta. Aunque su entorno era difícil, Jacob tuvo un sueño poderoso, uno que tendría un profundo significado para cualquier israelita. Mientras dormía, escuchó la voz de Dios y vio una visión enviada desde el cielo. Fue el descanso más pacífico y significativo que jamás había tenido. Esta parte de la historia muestra que cuando los creyentes están lejos del consuelo o de la compañía, Dios suele aparecer para animarlos. Cuando los problemas surgen mientras uno cumple con su deber, el apoyo de Dios se hace aún más evidente. Es importante reconocer que el consuelo de Dios se manifiesta con más fuerza cuando más se necesita. Veamos de cerca la increíble visión de Jacob. Vio una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo. Ángeles subían y bajaban por ella, y Dios estaba en la cima. Esa escalera representa dos verdades esperanzadoras para quienes buscan vivir con rectitud, sin importar su situación. Muestra una conexión firme entre el cielo y la tierra, y que Dios observa desde lo alto. A través del cuidado de Dios, siempre existe un vínculo entre el mundo espiritual y nuestra experiencia humana. Lo que se decide en el cielo se cumple aquí en la tierra, y todo lo que hacemos es conocido allá arriba. Los planes de Dios avanzan poco a poco. Los ángeles actúan como mensajeros fieles, cumpliendo su voluntad y trayendo ayuda y guía en el camino. Dios, con su sabiduría, dirige todas las acciones menores para que sirvan a su propósito mayor. Los ángeles están siempre en movimiento, subiendo y bajando sin descanso, cumpliendo sus tareas según se les asigna. Suben a informar lo hecho y a recibir nuevas instrucciones. Luego bajan a ponerlas en práctica. Este ejemplo nos enseña a mantenernos activos en la obra de Dios, con la misma entrega que muestran los ángeles. El Salmo 103, 21 dice: «Alaben al Señor, todos sus ángeles poderosos, que cumplen sus órdenes y obedecen su palabra». Este versículo nos llama a honrar a Dios y recordar la lealtad de los ángeles que obedecen su voz y cumplen su voluntad. Alabemos a Dios junto con estos seres celestiales que le sirven fielmente y cumplen sus planes sin dudar. La visión de Jacob le dio paz. Le recordó que no estaba solo, que tenía un guía en quien podía confiar y un protector constante mientras continuaba su viaje. Aunque había dejado atrás la casa de su familia, aún podía encontrar consuelo al saber que el cuidado de Dios lo rodeaba y que los ángeles lo vigilaban. Es una idea reconfortante imaginar que, cuando Jacob salió de la tierra de Canaán y entró en Siria, los ángeles que lo habían cuidado antes subieron al cielo, y otros nuevos descendieron para tomar su lugar y seguir protegiéndolo. El mensaje que Jacob recibió fue poderoso. Desde lo alto de la escalera, Dios le habló directamente, confirmando las mismas promesas que antes le había hecho a Abraham y a Isaac. Al decidir seguir el camino fiel de sus padres, Jacob se convirtió en parte del pacto sagrado y participaría de sus bendiciones. La tierra donde durmió llegaría a ser suya, la futura tierra de Canaán, entregada por Dios. Sus descendientes serían incontables, tan numerosos como el polvo de la tierra. Aunque en ese momento Jacob pudiera parecer débil e inseguro, su futuro sería firme. Crecería como un árbol floreciente, extendiendo su influencia en todas las direcciones. Estas no eran palabras vacías.
Fue Dios mismo quien confirmó estas bendiciones y le dio a Jacob ánimo y seguridad. De su linaje vendría el Salvador prometido, quien llevaría buenas noticias a todas las familias de la tierra. Ese Salvador es Jesucristo. Él es la mayor bendición de todas, ofreciendo su amor y misericordia al mundo entero. No importa el origen de una persona, todos pueden recibir este regalo por medio de él. Solo quienes eligen alejarse son los que se lo pierden. En Génesis 28:15, Dios le dio a Jacob nuevas promesas apropiadas para la situación que estaba viviendo. Tenía miedo, especialmente por lo que Esaú pudiera hacer, pero Dios le garantizó su protección. Esto nos enseña una verdad fundamental: quien recibe la protección de Dios está seguro, sin importar la amenaza. Jacob tenía por delante un camino largo y difícil. Viajaba solo, sin dirección clara, rumbo a un lugar que no conocía. Pero Dios le habló y le dijo: «Yo estoy contigo». Esa es una promesa que todos podemos abrazar. No importa a dónde vayamos, si Dios está con nosotros, nunca estamos realmente solos. Aunque Jacob aún no podía ver las pruebas que vendrían, Dios ya lo sabía y lo estaba preparando. Por eso Dios le prometió que lo protegería donde quiera que fuera. Esto nos muestra que Dios siempre da a su pueblo la fuerza y el consuelo que necesita, no solo para el presente, sino también para lo que viene después. Aunque Jacob estaba lejos de casa, como un extranjero en tierra ajena, recibió la promesa de que un día regresaría. Esto revela que Dios cuida a su pueblo no solo cuando parte, sino también cuando regresa. Aunque Jacob pudiera sentirse solo o abandonado, Dios le recordó que nunca lo dejaría. Es vital entender esta verdad. Cuando Dios ama a alguien, no se aleja de él, ni siquiera cuando parece que sus promesas no se están cumpliendo. A Jacob se le aseguró que las promesas de Dios se cumplirían en el tiempo justo. Cada palabra pronunciada por Dios se llevaría a cabo por completo. A diferencia de los humanos, en quienes palabra y acción a veces no coinciden, las palabras de Dios siempre vienen acompañadas de acción. En Génesis 28, cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Impresionado por lo que había visto, añadió: «¡Qué lugar tan maravilloso! Esto debe ser la casa de Dios, la misma puerta del cielo». A la mañana siguiente, Jacob tomó la piedra sobre la que había dormido, la levantó como señal y derramó aceite sobre ella. Llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Antes de eso, la ciudad se llamaba Luz. Ese mismo día, Jacob hizo un voto. Dijo: «Si Dios está conmigo, me cuida en este viaje, me da comida y ropa, y me permite regresar sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he levantado será un lugar dedicado a Él, y de todo lo que tú me des, te devolveré la 10ª parte». Es importante notar que Jacob no estaba orando ni pidiendo nada cuando Dios se le apareció, estaba durmiendo. Esto nos recuerda que el Espíritu de Dios se mueve libremente, como el viento. Su gracia no depende de nuestras acciones. Pero una vez que Jacob despertó, no ignoró la experiencia, la tomó en serio y dejó que influyera en su forma de vivir. Podemos imaginarlo despertando con el corazón renovado, como el profeta Jeremías, quien dijo que su descanso fue dulce y pacífico. Esta parte de la historia resalta la devoción sincera de Jacob hacia Dios. Jacob se sintió profundamente conmovido por las señales de que Dios estaba con él en ese lugar. Con asombro volvió a decir: «Ciertamente el Señor está aquí, y yo no lo sabía». Eso está en Génesis 28:16. Cuando Dios se revela a alguien, viene acompañado de señales claras, evidencias reales e innegables. Dios sabe cómo manifestar su presencia de forma poderosa, trayendo paz y certeza a quienes confían en Él.
se convierte en algo que se siente en el alma, una prueba de que Dios realmente está allí con ellos. Esta clase de paz interior puede ser difícil de explicar a otros, pero es totalmente real para quien la experimenta. A veces encontramos a Dios en los lugares más inesperados. Su presencia puede aparecer en situaciones que no esperamos, incluso cuando no la estamos buscando. No hay ningún lugar fuera de su alcance, ya sea en una ciudad llena de gente, en un desierto silencioso, en casa, en un campo, en una tienda o caminando por la calle. Podemos mantenernos conectados con el cielo si mantenemos el corazón abierto y seguimos con nuestras prácticas espirituales. Jacob mostró una gran humildad. En lugar de sentirse orgulloso por la visión que tuvo, se llenó de respeto y temor. Vale la pena notar que, cuanto más cerca estamos de Dios, más nos sentimos movidos a acercarnos a Él con humildad y reverencia. Cuando Dios se revela a las personas, ellas se vuelven más conscientes de su pequeñez. Empiezan a respetar verdaderamente el poder y la bondad de Dios. Su presencia se hace más real en los lugares donde sus promesas se comparten y se confirman. En el pasado, eso sucedía a través de los ángeles. Hoy, encontramos a Dios en la adoración y en las prácticas espirituales donde Él todavía se manifiesta. Por eso debemos presentarnos siempre ante Él con profundo respeto, sabiendo que es justo y santo, y reconociendo que somos imperfectos y necesitamos su misericordia. Jacob se aseguró de recordar lo que le había sucedido de dos maneras. Primero, colocó la piedra que había usado como almohada y la levantó como señal. No porque la piedra fuera sagrada, sino para marcar el lugar donde Dios lo había bendecido. Esperaba volver y construir un altar allí, como lo había hecho Abraham en los lugares donde Dios se le había aparecido. No podía hacerlo de inmediato por falta de tiempo, pero la piedra le serviría como recordatorio de la visión que había recibido. Jacob también derramó aceite sobre la piedra. En ese tiempo, ese acto era una forma de dedicar un lugar a Dios. Mostraba su deseo de regresar más adelante y construir un altar como muestra de gratitud. Y cumplió esa promesa. Esto nos recuerda que mostrar bondad hacia los demás y honrar a Dios son responsabilidades que no debemos olvidar. Además, le cambió el nombre al lugar y lo llamó Betel, que significa casa de Dios, porque allí había tenido un encuentro divino. Lo que hizo especial ese lugar no fue su belleza natural, sino el hecho de que Dios se encontró con él allí. Betel se convirtió en un sitio sagrado donde Dios habló con Jacob y sigue hablando a los corazones aún hoy. Jacob había vivido una visita poderosa y personal desde el cielo. Dios le recordó las promesas que ya había hecho, renovando ese pacto. Cuando Dios nos recuerda su fidelidad, es una oportunidad para renovar también nuestra devoción. La confianza de Jacob se basaba en la promesa de Dios en Génesis 28:15, donde el Señor dijo: «Yo estoy contigo y te cuidaré». Jacob creyó que si Dios decía que lo protegería, lo proveería y lo haría regresar sano y salvo, entonces eso era exactamente lo que haría. Esto contrastaba con Esaú, quien solo pensaba en recibir la herencia de su padre. Podemos inspirarnos en el ejemplo de Jacob, dejando que las promesas de Dios moldeen nuestros deseos y esperanzas. Jacob vivió con humildad y encontró alegría en lo más básico de la vida. Tener comida para comer y ropa para vestir le era suficiente. Aunque Dios le había prometido una gran herencia, Jacob no andaba tras banquetes ni ropas lujosas. Estar contentos con poco es una actitud natural, y por la gracia de Dios podemos aprender a estar satisfechos incluso con menos. Las personas que poseen muchas cosas no necesariamente disfrutan más que otras.
Una vez que tienen cubiertas sus necesidades básicas, lo demás se guarda o se reparte, pero eso no garantiza felicidad. Si Dios nos da más de lo necesario, debemos agradecerlo y usarlo para servirle. Y si solo tenemos lo justo, eso también debe llenar nuestro corazón de gratitud y alegría. Esta parte de la historia de Jacob nos muestra cuán profundamente confiaba en Dios y cuán sincera era su oración al pedir protección y presencia divina. La lección aquí es sencilla. Cuando tenemos a Dios con nosotros, realmente no necesitamos nada más para sentirnos plenos y en paz. Al caminar hacia lo desconocido, da consuelo tener un guía que conoce el camino, un protector que puede cuidarnos y buena compañía en el trayecto. Tener a Dios a nuestro lado significa tener todo eso de la mejor manera posible. Esta historia también resalta la importancia de ser leales a Dios mediante una relación de pacto. Incluso al enfrentar dificultades, como la escasez de comida o ropa, se nos anima a no alejarnos de Dios. Al contrario, cada gesto de bondad que Él nos muestra debe acercarnos más a Él. Cada bendición es un recordatorio para profundizar en la fe. Con ese espíritu, Jacob hizo votos personales para expresar su gratitud y devoción. Primero, prometió que la columna que había levantado se mantendría allí hasta que regresara sano y salvo. En ese momento, se convertiría en un lugar de adoración, una casa de Dios, con un altar construido en su honor. Segundo, Jacob se comprometió a que la casa de Dios siempre estaría provista. Se aseguraría de que el altar nunca estuviera sin ofrendas. Para ello, se comprometió a devolver 1/10 parte de todo lo que recibiera a Dios, ya sea para el altar o para ayudar a los pobres, quienes también reciben de la mano de Dios. Vemos que tanto Abraham como Jacob dieron 1/10 parte de sus bienes a Dios. Esto parece haber sido guiado por instrucción divina. Esta parte de la historia nos enseña a honrar a Dios con nuestros recursos, reconociendo que dar es una forma significativa de mostrar gratitud por lo que hemos recibido. Dar el diezmo o el 10% es una buena manera de demostrar nuestro compromiso y apoyar la obra de Dios en la tierra. Aún así, la cantidad puede depender de la situación de cada persona y de cómo Dios la haya bendecido. La experiencia espiritual de Jacob refleja lo que vivió Abraham en Génesis 15. Curiosamente, Jacob tenía más o menos la misma edad que Abraham cuando salió de su hogar para seguir el llamado de Dios hacia una tierra nueva. Aunque Jacob usó el engaño para quedarse con la bendición familiar, Dios quería que entendiera una verdad más profunda. Puede que Jacob hubiera sido elegido para continuar con las promesas hechas a Abraham, incluyendo la promesa de una gran nación, pero el poder para cumplir ese plan no dependía de él. Dios estaba al mando, no Jacob. Todo ocurriría en el tiempo y a la manera de Dios. A Jacob le tomaría tiempo comprender eso. Esa idea se refleja en la visión que tuvo durante su sueño. Pero, ¿qué significaba exactamente esa visión? Curiosamente, Jesús hizo referencia a ese momento durante su encuentro con Natanael. Sucedió poco después de que Natanael conociera a Felipe, quien acababa de descubrir algo asombroso. Felipe había encontrado a Jesús y quería compartir ese hallazgo. Fue directo a Natanael y le dio un mensaje claro y breve. Le dijo que había encontrado al Mesías prometido, el que anunciaron Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret. Pero Natanael tenía sus dudas. Nazaret era un pueblo pobre y sin importancia en Galilea, y la idea de que el Mesías pudiera venir de allí le parecía muy poco probable. La pregunta quedó rondando en su mente hasta que finalmente habló. En Juan 1:44-46, Natanael preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe no discutió. En vez de eso, simplemente le dijo: ven y verás. Sabía que la mejor forma de disipar las dudas
era permitir que la gente conociera a Jesús por sí misma. Luego, en Juan 1:47, cuando Natanael se acercaba, Jesús dijo sobre él: «Ahí viene un verdadero israelita, un auténtico hijo de Jacob, en quien no hay engaño ni falsedad». Este comentario fue sorprendente porque Jesús nunca había visto antes a Natanael, y sin embargo, lo conocía profundamente. Natanael se quedó asombrado de que un desconocido pudiera hablar con tanta certeza sobre él. Además, cuando Natanael estaba sentado en silencio bajo una higuera, completamente oculto por las ramas y las hojas, Jesús lo había visto. Nadie más podría haberlo hecho, pero Jesús miró más allá del follaje y vio directamente el corazón de Natanael. En Juan 1:49-51, Natanael respondió: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús contestó: «¿Crees solo porque te dije que te vi bajo la higuera? Verás cosas aún más grandes que estas». Luego añadió: «Ciertamente te digo que verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Esta fue una clara referencia al sueño de Jacob, mostrando que Jesús es la verdadera conexión entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿qué sucedió realmente en ese momento entre Jesús y Natanael? Natanael aceptó la invitación de venir y ver, y eso cambió todo para él. Jesús le dio un hermoso elogio, reconociendo su honestidad e integridad. Cuando Natanael se acercaba, Jesús habló palabras de bendición. Lo dijo abiertamente ante los demás mientras Natanael escuchaba: «Miren, aquí hay un verdadero israelita». Jesús no solo dio la bienvenida a Natanael, lo honró. Jesús lo elogió no para inflar su orgullo o halagarlo, sino quizás porque sabía que Natanael llevaba una humildad silenciosa. Quizás incluso sentimientos de duda o de baja autoestima. Según el pasaje, Natanael había cuestionado a Jesús más que cualquiera de los otros que fueron presentados ante él. Sin embargo, Jesús no lo reprendió por eso. En cambio, Jesús miró su corazón y reconoció su sinceridad. No lo regañó por haber dudado antes. Tampoco reaccionó con amargura señalando que nunca había salido nada bueno de Caná, un pequeño y olvidado pueblo de Galilea. De hecho, Juan 21:2 dice: Simón Pedro, Tomás, también llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos estaban juntos. Esto nos recuerda la misericordia y paciencia de Jesús. Él perdona nuestras debilidades y nos recibe tal como somos. Sus acciones nos animan a tratar a los demás de la misma manera, aun a aquellos que pudieron haber hablado mal de nosotros. Elogió la integridad de Natanael con las palabras: «Aquí hay un verdadero israelita». Solo Jesús puede conocer a fondo el carácter de una persona. Nosotros, en cambio, solo podemos aspirar a ver lo mejor en los demás. Aunque una persona pertenezca al pueblo de Israel, eso no la convierte automáticamente en un verdadero seguidor. Como explica Romanos 9:6, no todos los que descienden de Israel son verdaderamente Israel. Jesús también dijo que Natanael no tenía engaño. Una persona así no solo es un verdadero israelita, sino también un creyente genuino. Es honesta con los demás, transparente en sus acciones y digna de confianza. También es sincera al alejarse del pecado y en su dedicación a Dios. No hay falsedad ni engaño en él. El Salmo 32:2 dice: «Dichoso aquel a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado y en cuyo espíritu no hay engaño». No dice que la persona no tenga pecado, sino que no tiene doblez. Puede cometer errores o tener olvidos, pero no es falsa. No se rebela contra Dios con intención malvada, y aunque luche, no pretende ser lo que no es. Intenta sinceramente vivir con integridad. Jesús dijo: «Miren a este israelita». Fue un llamado a notar a Natanael, a aprender de su sinceridad y a admirar el ejemplo que daba.
Presten atención y déjense inspirar. En aquel tiempo, el sistema religioso estaba corrompido por la hipocresía de los escribas y fariseos. Los verdaderos seguidores de Dios eran escasos. Quienes se mantenían fieles eran como gemas raras, ejemplos vivientes de la gracia de Dios. Eran tan notables en su lealtad como lo fue Job en sus pruebas. Natanael destacaba por esa misma razón, y Jesús respondió revelando su conocimiento divino sobre la devoción pasada de Natanael. Cuando Jesús le habló con amabilidad, Natanael se sorprendió. Su reacción mostró verdadera humildad. No se aferró al cumplido ni se volvió orgulloso. En cambio, se mantuvo modesto. Esa humildad reveló cuán genuino era. Al final, Jesús nos conoce a cada uno más profundamente de lo que nosotros mismos nos conocemos. No podemos saber lo que hay en el corazón de alguien solo por su apariencia, pero nada está oculto ante Cristo. Él lo ve todo con claridad. Si Él nos conoce tan profundamente, debemos proponernos conocerlo verdaderamente también. Hebreos 4:12-13 nos dice: la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos e intenciones del corazón. Nada en la creación está oculto ante Dios. Todo está descubierto y expuesto ante sus ojos, y a Él hemos de dar cuenta. Cuando Jesús dijo: antes que Felipe te llamara, te vi, estaba mostrando su naturaleza divina. Solo Dios tiene conocimiento perfecto de cada persona y cada situación. A lo largo de su vida, Jesús reveló este conocimiento divino una y otra vez, demostrando quién era. Los profetas habían anunciado que el Mesías tendría una percepción espiritual extraordinaria. Reconocería la sinceridad en los corazones de las personas, no por su apariencia, sino por lo que realmente había dentro de ellas. Isaías 11:2-3 habla de esto. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y poder, el Espíritu de fortaleza y de santidad, para que Él juzgue a la tierra con justicia y firmeza, y a los pueblos con rectitud y equidad, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vea, ni decidirá por lo que oiga. La percepción de Jesús sobre Natanael cumplió esta profecía. En 2 de Timoteo 2:19 se nos recuerda: el fundamento sólido de Dios permanece firme, con esta inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todo el que invoca el nombre del Señor debe apartarse de la maldad. Esto significa que Jesús conocía a Natanael antes de que Natanael lo conociera a él. Cuando Jesús dijo que lo había visto bajo la higuera, se refería a un momento íntimo, algo que solo Natanael comprendería. Quizá pensaba que nadie lo había visto, pero Jesús sí lo vio, y lo que vio le agradó. Es probable que, bajo la higuera, Natanael estuviera orando, reflexionando o teniendo una conversación profunda con Dios. Ese momento pudo haber sido un punto de inflexión espiritual, como cuando Isaac meditaba en el campo. Tal vez fue cuando Natanael se entregó completamente a Dios. Lo que hizo en privado, Cristo decidió reconocerlo en público, casi como una recompensa. Sentarse bajo una higuera simbolizaba paz, quietud y un espíritu sereno, las condiciones ideales para una oración sincera y conexión con Dios. Miqueas 4:4 refleja esta imagen. Cada uno se sentará bajo su vid y bajo su higuera, y nadie lo perturbará, porque lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Natanael era un verdadero israelita, uno que oraba y luchaba con Dios en secreto, como lo hizo Jacob en Génesis 32:24. No era como aquellos que oraban solo en público para ser vistos. Y observa cómo echó raíces su fe.
Al principio dudaba de Jesús, pero después de este encuentro, esas dudas desaparecieron. Su corazón, antes escéptico, ahora creía por completo. La reunión bajo la higuera se convirtió en un momento de transformación. Es importante recordar que, por la gracia de Dios, la fe puede superar las dudas y la confusión. Natanael ya no cuestionaba si algo bueno podía salir de Nazaret. Ahora creía que Jesús de Nazaret era el mayor bien y eligió seguirlo. No se contuvo al expresar su fe. Sus palabras fueron una confesión sincera y su admiración se dirigió a Jesús. Comenzó llamándolo Rabí, un término que los judíos usaban para sus maestros respetados. Jesús es el mayor maestro de todos y todos estamos llamados a aprender de él. Luego, Natanael declaró que Jesús era el Hijo de Dios, una confesión poderosa. En el Salmo 2:7 se dice: «Proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre». Aunque Jesús apareció en forma humana, poseía conocimiento divino, sabiduría sobre los corazones de las personas y sobre cosas lejanas y ocultas. Natanael reconoció esto y creyó. Después dijo: «Tú eres el Rey de Israel, el Rey prometido que tanto esperaban». Si Jesús es el Hijo de Dios, también es el gobernante legítimo del pueblo de Dios. Con esta confesión, Natanael demostró ser un verdadero israelita, uno que reconocía con alegría al Rey y se sometía a él. Jesús respondió elevando la fe de Natanael a un nivel más alto. En Juan 1:50-51, animó con ternura a este nuevo creyente. Jesús siempre muestra bondad a los que comienzan en la fe. Como dice Mateo 12:28, no quebrará la caña doblada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Jesús se alegró de la respuesta rápida y genuina de Natanael, diciendo: «¿Crees porque te dije que te vi bajo la higuera?». Le asombraba que una señal tan pequeña de conocimiento divino despertara una fe tan fuerte. Esto muestra que el corazón de Natanael ya estaba abierto y preparado. Sin esa disposición, la fe no habría llegado tan pronto. Honra a Cristo y revela el poder de su gracia cuando alguien responde con fe desde la primera invitación. Jesús entonces prometió cosas aún más grandes, confirmaciones más poderosas de su identidad como el Mesías. Natanael presenciaría señales milagrosas, incluso la resurrección. Jesús se refirió a sí mismo con humildad como el Hijo del Hombre, un título que usaba con frecuencia. Aunque Natanael lo había llamado Hijo de Dios y Rey de Israel, Jesús eligió un nombre que destacaba su humildad y humanidad. Al hacerlo, Jesús le recordaba a Natanael que no esperara un rey rodeado de esplendor o poder político. Estaba en un estado humilde y aún así, lo que anunció fue extraordinario. Dijo: «Verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Verían a los ángeles ascender y descender sobre el Hijo del Hombre. A través de Jesucristo somos llevados a una relación con el reino celestial y se restaura la conexión entre lo alto y lo bajo. Así como Jacob vio una escalera en su sueño, Cristo es esa escalera espiritual para nosotros, el vínculo entre el cielo y la tierra, permitiendo que los ángeles sigan actuando en favor de los creyentes. Los cristianos reconocen que el sueño de Jacob era un símbolo de Jesús, el mediador que vino a restaurar nuestra relación rota con Dios. El pecado había causado separación, pero Jesús vino a cerrar esa brecha. Romanos 5:1-2 explica: «Ahora que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él también hemos obtenido acceso, mediante la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de participar en la gloria de Dios».
Como la escalera en la visión de Jacob, Jesús descendió del cielo a la tierra en perfecta obediencia al plan de Dios. Como descendiente de Jacob, cumplió las promesas hechas tiempo atrás y abrió la puerta para que experimentemos la vida eterna en el cielo. La reacción de Jacob ante el sueño muestra que quizás creyó verdaderamente en Dios por primera vez. Es importante entender que Jacob no recibió esta visión porque la mereciera. No fue por su comportamiento, sino por la fidelidad de Dios a su pacto con Abraham y sus descendientes que ocurrió este encuentro divino. Jacob se convirtió en la tercera persona en la línea familiar en recibir esta promesa. Para él, probablemente fue la primera vez que escuchó la voz de Dios directamente. Hasta ese momento, Dios había hablado por medio de Abraham e Isaac, pero ahora le hablaba personalmente a Jacob. En la tradición judía, el sueño de Jacob no se trata solo de una escalera, sino más bien de una especie de escalera divina, con ángeles subiendo y bajando sin cesar. La cima de la escalera simbolizaba el cielo, la morada de Dios. Esta experiencia le dio a Jacob un vistazo al mundo espiritual y a su papel dentro del plan de Dios. Al despertar, Jacob respondió con un voto, prometiendo dar a Dios la 10ª parte de todo lo que recibiera. Este acto reflejaba gratitud y el reconocimiento de la autoridad de Dios en su vida. El primer capítulo del Evangelio de Juan es especialmente poderoso. Comienza declarando que el Verbo, Jesús, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Jesús es completamente Dios y completamente hombre, revelando al Padre de una forma que nadie más podría. A lo largo del capítulo 1 de Juan vemos varios testimonios. Juan el Bautista proclama a Jesús como aquel que revela a Dios. Andrés lo declara como el Mesías. Felipe lo ve como el cumplimiento de las profecías. Natanael afirma que Él es el Hijo de Dios y el verdadero Rey de Israel. El Evangelio de Juan presenta a Jesús no desde la tierra hacia el cielo, sino desde el cielo hacia la tierra. Más adelante en este Evangelio, Jesús se encuentra con una mujer en el pozo de Jacob. Su conversación gira en torno a dónde reside verdaderamente la presencia de Dios, si en el monte o en Jerusalén. Pero a través de Jesús, el lugar ya no importa. Él es la conexión, la presencia y el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús mostró un conocimiento profundo sobre la mujer del pozo, sabía detalles de su vida que nadie más podía saber. Su pregunta a Jesús tenía peso. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Juan 4:12. La respuesta era claramente sí. Jesús era mucho mayor que Jacob. No ofrecía solo agua, ofrecía agua viva. De hecho, Él era la fuente misma. No era solo alguien que soñaba con una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Él era esa escalera. Toda la historia de la creación se dirige hacia un momento futuro en el que el cielo y la tierra volverán a unirse. Como dice Apocalipsis 21:3, oí una gran voz que decía desde el trono: miren, el hogar de Dios ahora está con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. La presencia de Dios, eso es lo que verdaderamente anhelamos. La tecnología puede ser útil, pero no puede salvarnos. El crecimiento económico ha ayudado a aliviar el sufrimiento, pero no ha resuelto nuestras necesidades más profundas. Estamos más conectados que nunca, y aún así seguimos divididos. Tenemos abundancia, pero estamos espiritualmente vacíos. Hemos construido nuestras propias escaleras, pero no llevan a ninguna parte. Todo hijo de Dios experimenta momentos en los que parece que Dios se ha alejado, como un dueño de casa que se ha ausentado por un tiempo, pero planea volver. Sus muebles siguen allí. Sus pertenencias están intactas. No ha abandonado la casa, solo que no es visible por un momento. Volverá.
Entendemos que, a veces, Dios permite temporadas de sequedad o distancia para fortalecer nuestra fe. Las pruebas nos purifican, así como el fuego refina el oro. Nos enseñan a mantenernos firmes, a confiar más profundamente y a madurar espiritualmente. David escribió sobre un gozo que solo los fieles conocen, un gozo que es solo un anticipo de la plenitud que nos espera en la eternidad, cuando veamos a Dios cara a cara. El Salmo 16:11 dice: «Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu derecha delicias eternas». Jesús aparece a lo largo del libro de Génesis, incluso en la historia misma de la creación. Una de las verdades más poderosas del Nuevo Testamento es que Jesús fue el medio por el cual fue creado todo el universo. Los primeros discípulos entendieron esto. En Juan 1 leemos: «Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Jesús animó a las personas a estudiar las Escrituras, señalando que ellas dan testimonio de Él, aún el Antiguo Testamento. Al leerlo, debemos buscar señales de Él, su reflejo, su forma. Él es la realidad completa y su presencia puede sentirse en cada página. La escalera de Jacob nos deja varias enseñanzas poderosas. Primero, Dios actúa a través de personas con fallas, como Jacob. Todos hemos cometido errores y fallado, pero Dios no exige que seamos perfectos, y eso nos da esperanza. Cuando Jacob encontró a Dios por primera vez, su fe aún se estaba formando. Durante años siguió engañando y aprovechándose de otros. Sin embargo, Dios nunca lo abandonó. Con el tiempo, Jacob se convirtió en un hombre que vivía con rectitud. Al final de su vida, fue conocido por su gran fe. Esto se destaca en Hebreos 11:21. En segundo lugar, los planes de Dios siempre superan los nuestros. En sus primeros años, Jacob confiaba más en sus propios planes que en la dirección de Dios. En tercer lugar, Dios desea nuestra atención. Él nos busca de formas muy personales, adecuadas a quienes somos. Aunque tal vez no veamos sueños vívidos ni señales milagrosas como Jacob o Moisés, Dios aún sabe cómo hablarnos al corazón. A veces se manifiesta como una profunda paz que sentimos después de tomar cierta decisión. A menudo, así sabemos que Dios nos está guiando. Jacob conmemoró el momento en que escuchó la voz de Dios levantando una piedra como recordatorio. De manera similar, nosotros podemos desarrollar nuestras propias formas, como llevar un diario, para reflexionar y agradecer a Dios por la claridad que nos da. En cuarto lugar, Dios desea nuestra confianza y disposición a seguirlo. Incluso cuando Jacob vio a Dios en la cima de una escalera celestial y escuchó sus asombrosas promesas, su reacción fue cautelosa. Jacob hizo un voto, como se describe en Génesis 28:20-22. «Si Dios está conmigo y me protege en este viaje, si me da comida y ropa, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como señal será la casa de Dios, y de todo lo que me des, sin falta te daré la 10ª parte». A pesar de este momento tan increíble, Jacob aún no confiaba plenamente en Dios. Muchas veces se apoyaba en su propia astucia en lugar de depender del Señor. Aún así, Dios cuidó de él, lo proveyó y finalmente lo llevó de regreso a casa sano y salvo. Pero eso solo ocurrió después de que luchó con Dios. Una experiencia que lo llevó a recibir una bendición completa y a reconocer finalmente la autoridad y el poder divinos. Ahora, comparemos la Torre de Babel con el sueño de Jacob sobre la escalera. Jacob vio lo que parecía una escalera o escalones, símbolo de un vínculo divino entre el cielo y la tierra. En este sueño fue Dios quien creó el puente entre él y la humanidad. Esto contrasta completamente con las personas de Babel.
en Génesis 11 que intentaron llegar al cielo por sus propios medios, sin la ayuda de Dios. Dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban edificando. Dijo: si hacen esto juntos, hablando un solo idioma, entonces nada de lo que se propongan estará fuera de su alcance. Vayamos y confundamos su lengua para que no se entiendan entre ellos. Eso fue lo que dijo Dios. Así que el Señor los dispersó por toda la tierra, y la construcción se detuvo. A ese lugar se le dio el nombre de Babel, porque allí el Señor confundió su idioma. Desde ese momento, la humanidad fue esparcida por toda la tierra. El nombre Babel o Babilonia proviene del idioma acadio y significa puerta de un dios. Curiosamente, la visión de Jacob sobre una escalera también fue llamada la puerta del cielo. En el versículo 4 se nos dice que las personas querían construir una ciudad con una torre que llegara al cielo. Así que, aunque Babel signifique puerta de Dios, el verdadero camino hacia la presencia divina es solo a través de la fe en Jesucristo. Cualquier intento de acercarse a Dios por nuestras propias fuerzas o méritos fracasará. La única manera de entrar al cielo es por medio de Cristo, y hacerlo a nuestra manera va en contra del propósito de Dios. La torre que la gente construyó nació del orgullo. Su objetivo era mostrar cuán poderosos y exitosos podían ser los humanos. En vez de alabar diciendo cuán grande es nuestro Dios, se exaltaban a sí mismos diciendo: mira cuán grandes somos. Pero hay un tema que se repite en toda la Biblia: Dios derriba a los orgullosos. El orgullo está en conflicto directo con lo que Dios quiere. Solo su nombre debe ser exaltado y glorificado. Pero incluso hoy, las personas siguen rebelándose y dejando que el orgullo dirija sus acciones. En lugar de buscar fama para nosotros mismos, estamos llamados a exaltar el nombre de Jesús. Como dice 2 Corintios 10:18, no es aprobado por Dios el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. En el capítulo siguiente de Génesis, Dios le dice a Abraham: haré grande tu nombre, y tú serás de bendición. El pueblo de Babel también rechazó el plan de Dios de otra manera. Al final del versículo 4 dijeron: hagámonos un nombre y no seamos dispersados por toda la tierra. Pero el verdadero plan de Dios era que la humanidad se extendiera por el mundo. En esa declaración vemos claramente que sus objetivos iban en contra de la voluntad de Dios. Esto no debería sorprendernos. Las personas siempre se opondrán al plan de Dios a menos que sean transformadas por su gracia salvadora a través de la fe en Cristo. Pero el pasaje es claro: los planes de Dios siempre triunfan. El orgullo humano y la rebelión no lo alteran. Un patrón interesante en esta historia es el uso repetido de la palabra vengan. En el versículo 3, el pueblo dice: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos bien. Y comenzaron a construir una torre que llegara al cielo. Pero en el versículo 7, Dios también dice: vamos. Y esta vez es para detener sus planes. Él intervino y puso fin al proyecto. Para Dios, detener la torre de Babel no fue difícil. Hizo que las personas se dispersaran y detuvo la construcción al confundir su idioma. Imagina lo impactante que fue. Personas hablando de pronto diferentes lenguas, sin poder entenderse entre ellas. Para Dios fue una acción sencilla. Sus planes no pueden ser bloqueados ni anulados. Como nos recuerda el Salmo 33, 10-11, Dios frustra los planes de las naciones y hace fracasar los propósitos humanos. Pero sus propios planes permanecen para siempre y sus intenciones se cumplen de generación en generación.
No importa cuánto la humanidad se resista, ningún esfuerzo puede prevalecer contra el Creador eterno, el que formó a las personas a su imagen y creó el mundo y todo lo que hay en él. En inglés y en hebreo, los nombres Babel y Babilonia están estrechamente relacionados. La Biblia deja claro que están conectados espiritualmente. Babilonia representa la rebelión de la humanidad contra Dios. Uno de los ejemplos más claros está en la historia del rey Nabucodonosor de Babilonia, en tiempos de Daniel. Él se enorgullecía de la grandeza de su reino, pero Dios lo humilló, haciéndolo vivir como un animal hasta que reconoció que la autoridad suprema pertenece a Dios, quien gobierna sobre las naciones y da el poder a quien Él quiere. Daniel 4:2. Babilonia aparece muchas veces en las Escrituras. Comienza en Génesis 11 con un pueblo que rechaza el plan de Dios por orgullo. A partir de allí, Babilonia sigue apareciendo en el Antiguo y Nuevo Testamento como símbolo de oposición a Dios y a su pueblo. Babilonia representa todo lo que está roto y corrompido en el mundo. En los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis, el apóstol Juan comparte una visión donde Babilonia es descrita como la madre de todo lo malo, llena de impureza y rebelión. Estos capítulos explican en detalle cómo Babilonia será juzgada por Dios. Apocalipsis 18, 21 a 24 deja claro que Babilonia, símbolo de arrogancia y pecado humano, será completamente destruida, y espiritualmente todos pertenecen o a Babilonia o a la Nueva Jerusalén, la hermosa ciudad que Dios ha preparado para los que creen en Jesús y han sido salvados por su gracia. Es esencial comprender el contraste entre estas dos ciudades simbólicas. Cada una lleva a un destino eterno diferente. Observa sus inicios y lo que representan. Los orígenes de Babilonia se remontan a Nimrod, mencionado en Génesis 10:10. Él era nieto de Cam, el hijo de Noé que enfrentó consecuencias por burlarse de su padre tras una falta moral. Estas historias muestran dos visiones de la salvación. Un camino se basa en el esfuerzo humano, intentando llegar a Dios sin su ayuda. El otro camino reconoce que solo Dios provee el acceso. De hecho, la Escritura enseña que Jesús es el cumplimiento de la escalera de Jacob. Él descendió del cielo por medio del plan de Dios, nació de la línea de Jacob para rescatarnos. A través de él somos bienvenidos a la vida eterna en el cielo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria? En la Biblia, Dios hablaba a las personas a través de sueños, compartiendo sabiduría y guiándolas en lo que debían hacer. Hoy, Dios nos habla de diferentes maneras. La Biblia, su palabra escrita, está llena de historias como la de Jacob y nos da instrucciones claras sobre cómo quiere que vivamos. Dios también habla por medio del Espíritu Santo. Podemos oír su voz cuando oramos, escuchamos mensajes o alabanzas, conversamos con otros creyentes o simplemente pasamos tiempo a solas con Él. Pero no basta con escuchar o leer lo que Dios dice, debemos vivirlo. La historia de Jacob nos recuerda que incluso cuando fallamos o no entregamos nuestro compromiso completo, Dios no se aleja. Él espera con paciencia, invitándonos a darle todo nuestro corazón. Esta parte de la historia de Jacob incluye algo más que resalta. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51, Jesús usa una frase poderosa por primera vez. De cierto, os digo. En su forma original, amén, amén, os digo. Esta doble declaración muestra cuán serias y confiables son las palabras de Jesús. Aunque el nombre de Jacob más adelante se relaciona con la nación de Israel, la Biblia también revela eventos futuros que ocurrirán en Israel antes del regreso de Jesús.
Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este video te haya ayudado a entender más y te haya dado ánimo en tu camino de fe. Si fue significativo para ti, te invitamos a darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con otros que puedan estar interesados en aprender más sobre la Biblia. También nos encantaría leerte en los comentarios. Cuéntanos qué parte te llamó más la atención o sugiérenos otros temas bíblicos que te gustaría que tratáramos en próximos videos. Hasta la próxima, que la esperanza encontrada en la resurrección de Cristo y el poder de Dios sobre la muerte te llenen de fortaleza y paz. Que seas muy bendecido.